están? Módulo 2. Bueno, pues veníamos trabajando sobre la interpretación en la Biblia, el libro La interpretación en la Biblia. Este libro pues trae diferentes formas en que la iglesia ha interpretado la palabra de Dios. Y pues para hoy yo les voy a explicar un poco el acercamiento por las ciencias humanas. Este acercamiento es breve y fácil. El acercamiento por las ciencias humanas pues trae 3 ítems. El primero, acercamiento sociológico. ¿Cómo se da el acercamiento sociológico? Pues es un acercamiento que tiene que ver más con la parte social, con la parte cultural de la época, con lo que se vivía en esa época en cuanto a la cultura. ¿Qué tiene que ver con la cultura? Digamos así, pues todo aquello, las organizaciones, religioso, lo económico, cómo estaban distribuidos, la sociedad cómo estaba estratificada, quiénes eran los sacerdotes más respetables, quiénes le seguían, quiénes estaban por la escala de este orden jerárquico. Y a través de todo este estudio se puede revelar diferentes interpretaciones y sentidos que tiene la Biblia en diferentes perícopas y textos bíblicos. Otro de los asuntos que trae el acercamiento por las ciencias humanas es el acercamiento antropológico. El acercamiento antropológico cultural, así se llama, antropológico cultural, les voy a leer este enunciado como para que quede más claro. Dice: mientras el acercamiento sociológico, acabamos de decirlo, estudia sobre todo los aspectos económicos e institucionales, el acercamiento antropológico se interesa por un vasto conjunto de otros aspectos que reflejan el lenguaje, el arte, la religión, esto también se parece un poco al de allí, pero también los vestidos, los ornamentos, las fiestas, las danzas, los mitos, las leyendas y todo lo que concierne a la etnografía. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, hay en un texto bíblico que hablan sobre Rahab, por ejemplo, un hombre que se llamaba Rahab. Pero cuando uno va a ver los mitos de la cultura hebrea, en los mitos uno encuentra que hay otro Rahab, que era un monstruo marino, que se creía había peleado con Dios. Entonces miren que el hecho de que traiga en el Antiguo Testamento en hebreo a alguien un nombre Rahab, puede estar haciendo alusión al mito hebreo de Rahab, el monstruo de los mares. ¿Ven? Estudiando toda esta parte antropológica se pueden sacar significados de la parte bíblica, específicamente acá en el ejemplo que di en el Antiguo Testamento con la parte de los mitos. Ahora vamos con un tercer punto de las ciencias humanas, que es el acercamiento psicológico o el psicoanálisis. Este acercamiento psicológico o el psicoanálisis estudia, o digamos así, que comprende las experiencias y los comportamientos de los diferentes personajes, tanto dentro de la palabra como comportamientos, personajes también de los autores. Es muy interesante, y acá yo les voy a poner un ejemplo, porque hay un autor que ha trabajado muy bien esto, él es teólogo y psicólogo, se llama Bullman, y él lo que hace es que llega y hace un análisis de la hija de Jairo, el texto de la hija de Jairo. Y él dice que la hija estaba dormida o muerta, pero que estaba muerta porque sentía la presión que tenía por ser hija de un jefe de la sinagoga, que se supone era Jairo. Y entonces él dice que ella tiene el síndrome psicológico que tienen todas las personas que son hijos de personas famosas o de personajes públicos. Y es el síndrome de que, como hay tanta presión por toda la mirada pública, por todos los flashes y por los medios de comunicación puestas en estas personas, entonces estas personas pues ¿qué hacen? Se introvierten, no quieren saber nada de los medios, no quieren saber nada de la opinión pública, y por eso a veces entran en grandes depresiones. Pues este autor, teólogo y psicólogo, lo que nos dice es que la hija de Jairo no murió corporalmente, sino que cayó, como decir, en una depresión, o decide desconectar su cuerpo porque sentía una presión grande de la gente frente a ella y a lo que iba a ser su futuro. Recordemos, la niña tenía 12 años, edad en la cual se pueden casar
las niñas o ya están aptas para casarse en la cultura hebrea de esa época. Pues bien, al parecer como que había mucha presión en la niña para su escogencia de esposo y toda esta cosa por ser la hija del jefe de la sinagoga, y por esta razón ella decide desconectarse. Cuando Jesús le dice: niña, a ti te digo levántate, está diciendo este autor que trabaja el psicoanálisis con la teología, que le está diciendo a esta niña: tranquila, tú puedes caminar con tus propias fuerzas, puedes caminar con tus propios pies. Y en otras palabras, lo que le quiere decir entre líneas es: no camines bajo la sombra de tu papá, tú tienes autonomía para hacer tu proyecto de vida solo. Ven qué interesante esto desde el aspecto del psicoanálisis. Como vemos, todos estos acercamientos enriquecen muchísimo los textos bíblicos, nos ayudan a mirar otras perspectivas bien interesantes acerca de ellos, y aparte de eso pues podemos sacar muy buena exégesis y también buenas hermenéuticas de toda esta parte de nuestro estudio bíblico. Bueno, y también les quería decir, acá mirando pues como sobre los acercamientos, hay otro tipo de acercamiento que es el acercamiento contextual, los acercamientos contextuales. ¿Qué pasa con estos acercamientos contextuales? Pues resulta que tenemos, pero antes de eso, perdón, quiero hacerles una pequeña corrección. Ahorita les dije que el teólogo se llamaba Bullmann, ese es otro teólogo. El teólogo que trabaja la parte del psicoanálisis y la teología, corrijo, se llama Eugen Drewermann. Eugen Drewermann es un alemán, psicólogo, sacerdote, que trabaja ambas cosas, teología y psicología. Hago la corrección de una vez en el video, me disculpan. Bueno, ahora sí, pasemos a los acercamientos contextuales. Pues resulta que en el acercamiento contextual nosotros pues vamos a ver dos tipos de acercamientos. El primero, el acercamiento liberacionista. Y quiero leer esta parte porque dice así: como movimiento teológico se consolida al comienzo de los años 70. Su punto de partida, además de las circunstancias económicas, sociales y políticas de los países en América Latina, se encuentra en dos grandes acontecimientos eclesiales. El número uno, el Concilio Vaticano II, quien le dio tanta apertura a los laicos, que las Eucaristías no fueran en latín, que no fueran de espalda y que la Biblia fuera distribuida a todo tipo de personas. Concilio Vaticano II, un gran hecho histórico que abrió nuestra iglesia mucho más a un diálogo ecuménico, interreligioso, en fin. Y el segundo acontecimiento importante es la segunda asamblea plenaria del CELAM, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica. Esta se dio en Medellín en el año 1968. Aquí quedaron aplicadas las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Tanto el Concilio Vaticano II, reforma de la Iglesia, más esta segunda asamblea del CELAM que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, esto dio como resultado en Latinoamérica un análisis de todo lo que se iba dando, digamos, en nuestra sociedad y en nuestra cultura latinoamericana, en cuanto a la religión, la religiosidad popular, en cuanto a las creencias, a la perspectiva de lo que creemos en Dios, cómo el latinoamericano ama a Dios y tiene su seguimiento hacia Jesús. Y de todo esto salió algo que se llama la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es darle una perspectiva a los textos bíblicos de acuerdo con las realidades contextuales. Por ejemplo, en Latinoamérica, el machismo, la violencia, la orfandad, las viudas, toda la parte, digamos así, de pobreza que ha dejado en nuestro país, el narcotráfico, el abuso de poder, todo esto, pues entonces se analiza un texto bíblico desde todo ese contexto de Latinoamérica y se llama el acercamiento liberacionista porque libera al hombre de diferentes circunstancias como la pobreza, libera al hombre del pensamiento, de la pobreza intelectual, incluso de la pobreza económica. Y lo que hace esta teología liberacionista es precioso, porque contextualiza a toda Latinoamérica
en la palabra de Dios. O sea, se interpretan los libros a través de los contextos sociales. Para eso no hay que ir a la historia, no hay que hacer método histórico crítico. Simplemente leer un texto y en clave a la igualdad, a la inclusión, en clave a la opción por los pobres, que habla la teología de la liberación, se le hace una hermenéutica o una exégesis al texto bíblico. Y tiene acercamientos contextuales un segundo punto. El segundo punto es el acercamiento feminista. ¿Qué es el acercamiento feminista? No es otra cosa que darle preponderancia al rol de la mujer en la Biblia. Por ejemplo, mujeres como Sara, la esposa de Abraham, como Rebeca, como Lía, como Ruth, como Esther, como María Magdalena. Todas estas mujeres, lo que hace la teología feminista o el acercamiento feminista es que les da un realce a todas estas mujeres y realza todos los textos bíblicos que hablen sobre ellas. Esto en un acontecimiento, digamos, machista, en un lugar donde en Latinoamérica la mujer no podía opinar, no podía trabajar, era sumisa, pero sumisa golpeada por su esposo. Entonces de allí salen los acercamientos feministas, dando unas perspectivas de realce a la mujer desde la palabra de Dios y las mujeres que hay allí en la Biblia. Ahora, yo sé que la pregunta de ustedes puede ser: Santiago, los acercamientos contextuales al parecer son como malos, porque yo he escuchado que la teología de la liberación es mala, que el feminismo, las ideologías de género. No, mira, yo te voy a explicar bien esto. Tanto el acercamiento liberacionista como feminista son buenos en cuanto a que no se lleven a los extremos. La gente ha llevado la teología de la liberación al extremo o ha confundido que la teología de la liberación son personas muy laxas en su fe, liberales, no conservadoras, sino muy liberales. Pero mira, esto es un concepto errado. La teología de la liberación nos libera de toda pobreza y opresión que nos estén haciendo en nuestra sociedad. O sea que no hay por qué temerle. Antes es preciosísimo, la opción por los pobres. Y la teología feminista o el acercamiento feminista no es una ideología de género, no es que la mujer se sobreponga al rol del hombre, ni que la mujer quiera ser como un hombre, como está pasando en los tiempos actuales, que la mujer quiere dominar al hombre, que la mujer entonces solo merece. No, no es eso. Es la mujer ponerse en el nivel del hombre, no ocupar el rol del hombre, sino ponerse en el nivel del hombre. Y en este orden de ideas saber que también es llamada para la misión, que es vocacionada por Dios, que puede predicar el evangelio, que puede enseñar, que puede ser líder, abanderada, que puede tener protagonismo en la historia. ¿Ven? Son preciosos estos acercamientos contextuales. Y a la luz de ellos es que se revela o se estudia la palabra de Dios. Esto ha sido todo por este video. Bueno, módulo número 2. Esperen el próximo video con el cual les voy a seguir hablando sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia, nuestro libro. Muchas gracias.